Pamela. ¿Quién es el delegado? ¿Quién es? No me digan sí nomás. Profesor, buenas noches. Es mi compañero, solo que ahorita se encuentra viajando y no se va a poder conectar. Ya, pero ¿cómo se llama este delegado? Ah, Renzo Nina Paitán. Ya, está bien, ahora yo lo apunto. Bueno, chicos, la temática va a ser, siempre vamos a empezar a las 7:05 aproximadamente. La lista la voy a tomar a la mitad de la clase y más las presentaciones que yo haga, se las voy a pasar al delegado. El delegado va a ser el encargado de poderles a cada uno de ustedes entregar las diapositivas que yo esté presentando hoy día y las clases siguientes. El grupo de WhatsApp, si no sé, eso ya es tema de ustedes. Yo no puedo tener ahí ningún involucramiento. Así que, ¿hay alguna pregunta antes de empezar la clase? ¿Tienen alguna pregunta de la clase teórica que han visto? ¿O todo está claro? Para ver si le refuerzo esos temas o me voy directamente a los ejercicios. ¿Alguna pregunta? Una. Viscosidad. Viscosidad es la... Bueno, vamos a ver la inducción de viscosidad al final. Pero de ahí va a ser propiedades de los fluidos y dimensiones. Entonces vamos a empezar. Voy a proyectar ya la presentación. A ver, ¿cuántos somos? Somos 33. Eso estamos más del 80% casi. Muy bien, chicos, confirmen si es que pueden ver mi pantalla. Listo. A ver, vamos aquí al celular para ver sus comentarios. Un segundo que estoy abriendo aquí la presentación. Listo. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar con la unidad único que es las propiedades de los fluidos y la hidrostática o hidrostática. Que vamos a tratar de captar aquí algunas ideas importantes sobre qué es un fluido, básicamente, y cómo tenemos que trabajar con los mismos. Cómo se caracteriza un fluido, cómo puedo comparar unos a otros, se difieren, qué cosas tienen en común, qué cosas tienen diferentes. Espera, vamos a empezar con la grabación, no he puesto a grabar. Inicio de grabación, listo. Y posteriormente a conocer las propiedades de los fluidos, vamos a ya empezar a ver temas técnicos, prácticos sobre la hidrostática. Vamos a empezar a analizar presiones, cómo se comporta el agua en distintos puntos, y a partir de esos ejercicios que empiezan con hidrostática, vamos a irnos adentrando un poco más a algunas ecuaciones o análisis de energía para entender cuál va a ser el comportamiento o predecir el flujo del líquido que vayamos a estudiar, líquido o gas, depende del caso pactado. Entonces bien, lo que vamos a ver hoy día son las dimensiones y las propiedades de los fluidos. En las dimensiones, el objetivo es que ustedes puedan identificar cuándo podemos operar distintas variables, distintas cantidades, cuáles van a ser su valor que representan. Por ejemplo, es lo mismo hablar de metros que de área y que de volumen, cómo puedo diferenciarlos, cómo se diferencian dimensionalmente, y conocer algunas cantidades primarias que siempre se van a representar en cualquier variable física que contemos dentro de un fluido o en general. Y posterior a ello vamos a canalizar nuestros esfuerzos en
estudiar las propiedades de los fluidos. ¿Cuáles son las propiedades básicas que caracterizan a cada uno de estos elementos que existen en nuestro medio ambiente? Entonces, un poco para reforzar lo que ya han visto en las clases de teoría, hablar sobre las dimensiones, unidades y cantidades primarias, que nacen a partir de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a la masa por la aceleración. A partir de esa segunda ley se establecen las dimensiones básicas. ¿Por qué? Porque está de por medio de la masa y la aceleración, que sin ello no se podría crear una fuerza. Y a partir de estas están involucradas tres dimensiones básicas como la masa, distancia y tiempo, que van de cierta manera a influir en todas las cantidades que ven en la tabla de la derecha. Entonces, nosotros solamente tenemos que recordar tres variables que son M, L y T, masa, longitud y tiempo. Es también conocido como el sistema MLT. Hay dos tipos de sistemas, el MLT y el FLT. ¿Cuál es la diferencia entre uno? Que uno está orientado al usar variables de fuerza y el otro lo descompone a su máxima expresión de la masa. Entonces, bien, si ustedes se dan cuenta en el cuadro de la derecha, en la tabla 1.2, van a ver que el área, el volumen, la fuerza, la densidad, el esfuerzo, el trabajo, la energía, todos tienen variables M, L o T, o una combinación de estos tres, elevados cada uno respectivamente con un exponente que se asocia a su unidad. Por ejemplo, si estamos hablando de el área, sabemos que es metros cuadrados, entonces su dimensión va a ser un L al cuadrado. La frecuencia es la inversa al tiempo. Entonces, si es la inversa del tiempo, se tiene que poner dimensionalmente t a la menos 1. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Si nosotros sabemos interpretar la dimensión de alguna cantidad, podemos saber cuál va a ser el resultado de multiplicarlas, dividirlas, o incluso si se puede sumar o restar, ya que si tenemos, por ejemplo, área y volumen, no las podemos sumar, pero sí podemos dividir el volumen entre el área para que nos dé una distancia. Esa es la manera por la cual fueron creadas, o es la importancia de usar las dimensiones. Y posterior a ello vamos a ver lo que son las propiedades de los fluidos, que hay cuatro propiedades básicas. Una es la densidad, que es la relación que hay entre la masa y el volumen de un fluido. La densidad relativa, que es la relación que hay entre las densidades o pesos específicos de una sustancia con la del agua en un estado de laboratorio, bajo control. ¿Qué cosa quiere decir eso? Usando los valores que ven en la tabla superior del lado derecho. Normalmente cuando trabajamos con la densidad relativa es para sacar una relación experimental bajo un valor conocido que viene a ser el agua. El agua a 4 grados centígrados tiene las siguientes propiedades, que son las que normalmente conocemos, que la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico o peso específico 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y también están en su sistema británico si es que trabajamos en libras por pies. Entonces la densidad relativa solamente va a ser un valor adimensional porque no tiene dimensión, no es ni metros, no es ni segundos, ninguna relación entre varias variables. Es solamente un número, es una constante, que nos va a decir o nos va a poder ayudar a calcular la densidad o peso específico de un líquido que vayamos a estudiar. Por otro lado tenemos el volumen específico, el cual es la inversa a la densidad. A partir de este volumen específico podemos llegar a un artificio que es el siguiente, que la presión es igual a la densidad por el valor de R, que es una variable termodinámica, por la temperatura. Esto nos hace ver el parecido a una fórmula que han tenido que haber visto en física, que normalmente se le conoce coloquialmente como pavo ratón. Ahí que le falta la variable del volumen. Pero si yo transformo esta densidad, la cambio por masa entre volumen, el volumen va a pasar a multiplicar la velocidad y voy a tener
presión por volumen es igual a masa por el valor de R por la temperatura, y ya se parece a la expresión física. Entonces, podemos ver ya, a partir de la mecánica de fluidos, cómo es que nace esta expresión matemática para hacer el cálculo, el análisis de gases ideales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo un gas también es un fluido. Y finalmente, una de las propiedades más importantes que siempre van a ver dentro de un fluido es el peso específico, el cual es la relación que hay entre el peso y el volumen, o también puede salir del producto de la densidad por la gravedad. Y ahí les he dejado también una tabla en la cual ustedes pueden tener las densidades y viscosidades de algunos de los fluidos a una temperatura conocida de una atmósfera normal. Lo que encontraríamos normalmente en el medio ambiente, bajo, eh, bajo estándares normales, bajo condiciones normales, disculpen. Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Muy bien, Andrés. Entonces, ¿quién levantó la mano? Sí, 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 te escucho. Sí, pero el número de moles aparte se puede sacar a partir de la masa. No quiere decir que no estoy, o sea, el número de moles puede salir a partir de la masa molar. Entonces, si tenemos la masa, ahí habría que hacerle todavía un cambio más. Pero experimentalmente hablando, es la fórmula, esa fórmula de lo que he dicho se parece a lo que ustedes conocen como pavo ratón. Entonces, cuando trabajemos con gases, podrían usar esta variable. Pues al fin y al cabo, si ustedes se ponen a trabajarlo, pueden llegar a la misma del pavo ratón. Pero esa masa todavía tienen que descomponerla más al nivel molecular. Todavía está en masa. Falta descomponer esa masa. Hay fórmulas también para descomponer la masa. Entonces, ¿alguna otra consulta, chicos? Para si no, continuar. Entonces, sigamos. Bien, entonces nos piden ahora, el primer problema de la clase de hoy es corroborar las dimensiones en el sistema FLT y MLT de las siguientes expresiones: la aceleración, la presión, el momento, el volumen y el trabajo. Entonces, bien, ¿cómo se resuelven ese tipo de problemas? Primero tenemos que pensar empecemos con el volumen, que es el más sencillo. El volumen yo sé que es el producto de tres distancias, normalmente. El ancho por el largo por una altura. Y eso nos va a dar un valor determinado que le vamos a llamar Y por metros cúbicos. Normalmente el volumen lo expresamos en metros cúbicos, pies cúbicos o en las unidades que estemos trabajando. Pero siempre va a ser el producto de tres dimensiones. Entonces, si me piden que lo exprese en un análisis dimensional, lo que tengo que decir es que esta unidad, metros cúbicos, ya me está diciendo de alguna manera cuál va a ser la dimensión. Aquí lo pongo. Si es metros cúbicos, quiere decir que es el producto de tres distancias, 3 metros. Y como dice muy bien Leonardo, es, ¿cómo decir aquí? L al cubo. Entonces, eso vendría a ser la dimensión del volumen. Y esa es la manera como ustedes deberían trabajar
los siguientes problemas que tengan. Quizás en la práctica les pregunten cuál es la dimensión de tal expresión. Entonces ustedes tienen que primero, antes de empezar a buscar cuáles son los exponentes del m, del l y del t, tienen que primero ver si tuvieran los valores reales, cómo expresarían esa cantidad. El volumen yo sé que va a ser metros cúbicos, pies cúbicos, pero siempre va a ser una distancia al cubo. Por ende, lo que vamos a decir, como han dicho ahí sus compañeros, es poner L al cubo. Ahora bien, si me voy para el otro caso, el primero, la aceleración. La aceleración yo sé que es igual a una distancia entre un tiempo al cuadrado, como la gravedad. La gravedad en que se expresaba metros sobre segundos al cuadrado. Por ende, yo puedo decir, acá, yo puedo decir que mi distancia está asociada con la dimensión L y el tiempo está asociado con la dimensión T. Como este es al cuadrado, T cuadrado. Y le pongo su dimensión. Entonces tendría esto, L entre T al cuadrado. Como están diciendo ahí sus compañeros, lo vuelvo solamente, subo lo pongo todo en una sola línea y tendría finalmente el L T elevado a la menos 2, porque el tiempo está en la parte inferior de la fracción. Y es así como se debería resolver lo siguiente. Y acá ya está pasando limpio cómo se expresa la aceleración. Y ahora yo les pregunto, la presión, ¿a qué es igual? ¿A qué viene a ser igual la presión? Muy bien, es una fuerza entre el área. Newtons entre metros cuadrados, muy bien. Y si tengo esa fuerza, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Aquí, lápiz aquí. Yo sé que la presión va a ser igual a una fuerza entre área. Si lo pongo en el sistema FLT, puedo dejar el valor de fuerza, porque está en el sistema FLT. Y el área lo voy a expresar como un L al cuadrado, porque viene a ser distancia al cuadrado. Con lo cual tendría que mi respuesta en el sistema FLT sería F por L elevado a la menos 2. Eso sería si lo estoy trabajando solamente con fuerza, distancia y tiempo, pero si lo quiero trabajar con masa, tengo que descomponer esa fuerza. ¿Y cómo lo descompongo? De aquí me voy para acá. Yo ya sé que el área era metros cuadrados, pero ¿cuánto valía la fuerza? Como dice Guido, la fuerza es igual a newtons. Y esos newtons, vamos a ponerle aquí comillas porque estoy hablando dimensionalmente. Esos newtons vienen a ser igual a kilogramos por masa entre segundo al cuadrado. Y de aquí ya puedo decir que kilogramos está asociado a la m, metros está asociado a la L y segundos a la T. Con lo cual, dimensionalmente hablando, tendría que la fuerza es igual a un M por L por T a la menos 2. Sí, y ahora llevo esto aquí, tendría fuerza, ya sé que vale, vamos aquí, mi fuerza, ya sé que vale M por L a la T a la menos 2. Multiplicado por L a la menos 2, los exponentes se van a sumar, pero al tener este exponente 1 y este exponente menos 2 se restan, con lo cual tendría finalmente que mi presión en el sistema MLT es igual a M por L a la menos 1 por T a la menos 2, como dijo muy bien Joseph. Entonces bien, así tendríamos
la presión. Y el momento viene a ser igual a la fuerza por la distancia. La fuerza por la distancia es igual a F por L. Ya hemos sacado que la fuerza es igual a M por L a la menos 2 T a la menos 2. Teníamos la distancia, obteniendo la siguiente respuesta. Bien. El volumen es lo que habíamos hallado. ¿Y el trabajo a qué sería igual, chicos? ¿A qué es igual el trabajo? Ya está bien esa Joule, pero el Joule es ya el producto de varias operaciones. ¿Cómo se descompone el trabajo? Así como la presión, como he dicho, fuerza entre área, ¿a qué es igual el trabajo? Muy bien, Juan. Muy bien, Juan. Es igual a una fuerza por distancia también. El trabajo es, como decir, el efecto que se va a generar a partir de una fuerza de un punto dado hacia el otro extremo. Es un símil del momento. El trabajo es igual a la fuerza por distancia, F por L. Y vamos a obtener que vale M por L al cuadrado T a la menos 2. Entonces, y así es como ustedes deberían resolver el caso de unidades dimensionales de las cantidades que existen. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, consulta sobre las dimensiones o continúo? Listo, entonces continuamos. Ahora nos están dando una fórmula. Nos dice la longitud 1 por 3 veces la fuerza 2 por L longitud 1 al cubo menos 2 veces la fuerza 1 al cuadrado por la longitud 2, donde longitud 1 y longitud 2 están en pies, fuerza 1 y fuerza 2 en libras. Esta ecuación se transforma en L longitud 1 igual a por fuerza 2 por longitud 1 al cubo menos B por fuerza 1 al cuadrado por longitud 2, donde ahora las longitudes están en metros y las fuerzas en kilogramos. Entonces, ¿qué nos quiere decir el problema? Empezamos con esta ecuación y luego han transformado del sistema internacional del sistema británico al sistema internacional. Entonces han pasado del rojo y al azul. ¿Y qué es el cambio que vemos? Que en el sistema británico estábamos con las variables, con los números 3 y 2, con las constantes 3 y 2. Pero ahora, al hacer la conversión, son otros los valores que van a ir ahí. Y nos están pidiendo que calculemos cuáles son los valores que se van a generar ahora a partir de la transformación del sistema británico al sistema internacional. Bien. ¿Qué más tenemos que analizar? El problema me dice de que la respuesta o la ecuación va a ser igual a una longitud en ambos casos. Entonces, la respuesta va a estar en metros o en pies, tal cual el enunciado del problema. Si yo ya sé que va a estar dimensionalmente hablando, va a representar una distancia, las componentes de la parte derecha de la ecuación, estas dos componentes, deben también dar el producto una distancia. Entonces, ¿yo qué puedo ver? La fuerza, ya sé que es un M L por T a la menos 2. Ya sé que eso es la fuerza, multiplicándolo por L al cubo, no me está dando una distancia, me está dando cualquier otro valor menos una distancia. Entonces, ese análisis me hace ver que estos números 3 y 2 no solamente son constantes, sino también tienen una dimensión que están consideradas de manera inherente para lograr esa igualdad al L1.
Entonces tenemos que comparar las dimensiones. Cada componente tiene que ser dimensionalmente igual para poder ser operado. Entonces, en el caso 1, ponemos que nuestra longitud 1 va a ser igual a 3 por F2 por L1 al cubo, dimensionalmente hablando. Entonces sacamos las dimensiones y tenemos que longitud es igual a 3 por fuerza por un L al cubo. Despejo el 3 y voy a tener que la dimensión de ese número que en un principio pensábamos que era constante, libras por pie al cuadrado. Entonces ya sabemos que este valor no era simplemente un número normal. De la misma manera, trabajamos con el siguiente punto. La siguiente componente de 2 veces L2 por fuerza 1 al cuadrado. Sacamos las dimensiones, va a ser muy similar al primer caso, y tenemos que la dimensión del número 2 es igual a 1 entre una fuerza al cuadrado. Entonces, bien, ya sabemos que esos son los valores de nuestros ejercicios. Luego, sabemos que se ha transformado de pies a metros y de libras a kilogramos. Entonces tenemos que hallar la conversión de estos valores. Se sabe que un pie es igual a 0.3048 metros y una libra es igual aproximadamente a medio kilogramo. Entonces, bien, ahora, aquí el único error que hay aquí es que aquí va 3, aquí va 3 y aquí va 2. Entonces, de la ecuación de la fórmula número 1, que sabe en pies y libras, la han transformado a metros y kilogramos. Entonces, yo tengo que hacer la conversión. Y si yo ya sé que un pie vale tanto y una libra vale tanto, estas componentes que yo tengo en mi ecuación van a estar afectadas por estos valores que han sido transformados. Ahora voy a tener lo siguiente. Voy a tener que un L1 lo tengo que multiplicar por 0.3048 para transformarlo a metros. La fuerza 2 por 0.4536 para transformarlo a kilogramos. Y así sucesivamente con todos. Y es así como este valor con este valor al cubo me va a dar un constante en A. Y este valor, este otro al cuadrado, por este, me va a dar mi constante en B. Con lo cual obtendría que A vale 0.0385 y B valdría 0.125. Me preguntarán, ¿cómo determino esto? Es lo que hicimos al inicio de sacar las dimensiones de cada uno de esos números adimensionales. Y finalmente le ponemos las unidades que le corresponden. Y así es como se resolvería este problema. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna duda sobre lo que hemos estado haciendo? ¿O todo está claro? Bueno, los comentarios se me cerró acá. Listo. Bien. Bien, ahora tenemos un recipiente cilíndrico de 1 metro de diámetro y 2 metros de alto, que pesa 30 kilogramos. Si se llena con un líquido, el conjunto pesa 1500 kilogramos. Nos piden determinar el peso específico del líquido, la densidad y la densidad relativa. Entonces, para determinar esos tres últimos valores, peso específico, densidad y densidad relativa, ¿qué es lo que requiero yo saber? ¿Qué es lo que yo requiero saber, chicos, para poder determinar esos valores?
A ver. Muy bien, Guido, necesitaría el peso y el volumen para el peso específico. Entonces, si yo ya sé que densidad de la sustancia, muy bien, Andrés. Entonces, yo necesito básicamente saber algunos datos del fluido, del líquido, que me están comentando en el problema. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta y la vamos a poner acá con opción múltiple. Ahorita les va a aparecer en sus pantallas. Les pregunto, ¿cuál es el peso del líquido? ¿Es 30, 1500 u otro? Y ahí les he puesto uno para que todos puedan participar. Así que ya, bueno, gracias Diana. Y respondió. Bien Guido, bien Marcela. Marcelo, disculpa. Ahí los he puesto para que puedan marcar qué es lo que creen. Muy bien, faltan 21 de ustedes. Bien, gracias Cristina, gracias Alejandro. Y en este momento van marcando bien en el salón. Al menos el 50% ya me respondió. Me faltan 10 que opinen. Y aquí yo ya sé quiénes han marcado qué cosa. ¿Quién ha marcado esta? Listo. Bueno, me faltan 6 chicos. A ver, listo. Ahorita lo he parado. Hay 6 que no han marcado, no los voy a mencionar quiénes son, pero tratar de marcar para la siguiente. Es muy bien. La mayoría me ha puesto que es otros. Otro es el valor. No es ni 30 ni 1500. Y está bien los que han marcado que el valor no es ninguno de los que se menciona ahí en el ejercicio. Porque como dice Guido, nos están diciendo el peso en conjunto. El peso en conjunto viene a ser, y lo voy a dibujar, para que quede claro eso, si es que viene un problema similar. Ahí está. Me está diciendo el problema que en un inicio tengo un recipiente cilíndrico con ciertas características. Y esto pesa 30 kilogramos. El primer escenario. El segundo escenario es el mismo recipiente, el primer escenario, y este es segundo escenario. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se le introduce un líquido. Y al introducirle este líquido, ahora pesa 1500 el conjunto. No quiere decir de que el líquido pesa 1500, sino todo esto, el recipiente más el agua o el fluido que esté, sumando esos dos pesos voy a obtener 1500. ¿Cómo yo puedo obtener el peso neto del agua? Simplemente restando escenario 2 menos escenario 1, con lo cual obtendría un valor de 1470 kilogramos. 1470 kilogramos. Bien, al finalizar. Y ahora, si ya sé cuánto vale el peso, el volumen va a ser igual a las dimensiones que me da el cilindro. Tengo 1 metro de diámetro, hay el área de un círculo de 1 metro de diámetro y lo multiplico por la altura, 2 metros. Y obtendría que el peso específico sale 935,83 kilogramos entre metro cúbico. Bien, entonces ese es el peso específico como tal.
Ahora, ¿cómo hallo la densidad a partir de ese dato? ¿Cómo hallo la densidad a partir de ese dato? ¿Lo multiplico por la gravedad? Muy bien, se divide entre la gravedad, porque el peso específico, recordemos que es igual a, es como decir densidad por gravedad. Esto es igual al peso específico. Si yo quiero la densidad solo, va a ser densidad igual a peso específico entre la gravedad. Ok. Obtendría que mi densidad vale 95.40 kilogramos segundos al cuadrado entre metros elevado a la 4. Entonces así ya había respondido dos de los tres puntos que me han pedido. Ahora solamente me quedaría calcular la densidad relativa. Y trabajemos la densidad relativa en función a la densidad que hemos determinado. ¿Entre cuánto tendría que dividir esa densidad? Es más, les voy a poner los dos valores. Hay dos valores que podemos usar para determinar la densidad relativa. Si sabemos que la densidad relativa es la densidad de un fluido entre la densidad del agua a 4 grados centígrados, a ver qué me están poniendo, vamos a ver, quiero que ustedes acá me digan cuál es la densidad del agua a usar. Tenemos dos. La densidad del agua es 1000, el valor que está también en la PPT, en su PPT de teoría también es el 101.9. ¿Cuáles creen ustedes que es el valor que debemos usar para la densidad del agua? Para la densidad relativa del problema. Muy bien, ahí están marcando. Bien, chicos, solo faltan 10 que marquen. A ver quiénes son los que faltan. Ya, gracias Jessy por marcar. Me faltan 7, pero bueno. Sí, entonces vamos a mostrar acá las respuestas. Como pueden ver, la mayoría me ha marcado 1000. Y es lo que normalmente siempre marcarían, o que se repite normalmente todos los ciclos. Nosotros tenemos que fijarnos, como dijo ahí Guido, en las unidades con las que estamos trabajando. Cuando hablamos de densidad y hay dos valores, solamente hay dos unidades asociadas a esta. 1000 kilogramos entre metro cúbico o 101.9 kilogramos fuerza, por segundo al cuadrado entre m elevado a la 4. Entonces, en este caso, por las unidades yo no podría usar el 1000, porque la densidad ya lo estoy teniendo en kilogramos por segundos al cuadrado entre metros elevado a la 4. Para poder que se comparta. ¿Pueden ver pantalla, chicos, o todavía?
Y ahora sí. Bien. Vamos, lo que estaba diciendo. Estas unidades de la densidad, esta de aquí, ya me está diciendo que no puedo trabajar con la que todos normalmente usamos, que es kilogramos entre metros cúbicos. ¿Por qué? Porque tendría, si yo divido eso, vamos a ver, lo divido entre kilogramos y metros cúbicos, que es lo que, si yo trabajo con el mil, kilogramos con kilogramos se va a simplificar, metros cúbicos se va a simplificar con esto. Y tendría que mi dimensión es segundos al cuadrado entre metros. Y esto no se puede dar para una densidad relativa. La densidad relativa es adimensional, no tiene dimensión. Entonces tengo que dividirlo entre la densidad del agua que tenga los mismos valores que la densidad de la sustancia que estoy trabajando. Y aquí, este kilogramo que ven aquí no es kilogramos masa, es kilogramos fuerza. Entonces, aquí debió haber sido también kilogramos fuerza. Aquí, kilogramos fuerza. ¿Por qué? Porque estamos hablando del peso. Muy bien, Guido, no tiene unidad de la densidad relativa. Entonces, cuando ustedes escuchen peso, tienen que de manera automática saber que están trabajando con kilogramos fuerza y no con kilogramos masa. Cuando hablamos de kilogramos entre metros cúbicos usando 1000 en la densidad, estamos hablando de kilogramos masa, el kg que todos vemos. Pero por un tema ya de practicidad, siempre se usa kilogramos como la unidad constante para todo. Pero tenemos que saber cuando estamos hablando de un kilogramos fuerza, que es afectado por la gravedad, y cuando estamos hablando de un kilogramos masa, que es el kilogramo que se usa para la densidad normal. Entonces, bien, yo usando el de 101.9 voy a obtener que mi respuesta es 0,936. Ahora bien, si hubiera trabajado con el peso específico, sí lo pude haber dividido entre 1000, porque sí estoy trabajando con kilogramos entre metros cúbicos, kilogramos fuerza entre metros cúbicos, y el peso específico sí es 1000 kilogramos fuerza entre metros cúbicos. Y puedo ver que el valor sería el mismo. Entonces, independientemente si trabajara con la densidad o el peso específico, mi densidad relativa tiene que ser la misma. Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Se entendió? ¿O tienen alguna duda? Pregunta. Listo, entonces seguimos. Bien. Antes que todo voy a pasar asistencia. Todavía no va a pasar. No, dos problemas más y paso asistencia. Ahora bien, nos dicen que un tanque de aire comprimido contiene 8 kilogramos de aire a una temperatura de 80 grados centígrados y a una presión de 300 kilopascales. Nos piden determinar el volumen del tanque, donde el valor R es igual a 286.9 joules entre kilogramos por Kelvin. Entonces, para poder determinar el volumen, ¿qué es lo que usarían ustedes en este problema? ¿Qué propiedad de los fluidos creen que sea la más adecuada para poder solucionar esto?
Como bien Guido me dice el volumen específico, ¿qué opinan los demás? ¿Qué propiedades de los fluidos creen que deberíamos usar? Bueno, tenemos que pensar en el volumen específico. Muy bien, Miguel. Tendríamos que, si vamos a usar, de por sí, una vez que ustedes ven la letra R, esa constante, piensen en el volumen específico. Y más exacto, en la fórmula que es presión por volumen va a ser igual a la masa por el valor R por la temperatura. Lo más parecido al Power Ratón que hay. Bien. Ahora, como dice Guido, hay que también fijarse en las unidades. Aquí estamos trabajando con joules, con kilopascales, tenemos que ver cuáles son las unidades con las cuales nos van a permitir operar y poder llegar a un volumen expresado en metros cúbicos o pies cúbicos. Bueno, en este caso metros cúbicos, pero está en el sistema internacional. Pero antes que nada, tendríamos que empezar con la densidad, porque la densidad es la propiedad del fluido donde va a estar incluido la masa que nos lo están dando de dato y el volumen que es la incógnita de nuestro problema. Con el volumen específico yo sé que esa densidad va a ser igual a la presión entre el valor R por la temperatura. Reemplazando ya sus valores, yo sé que la presión, un poquito más grande, yo sé que la presión es 300 kilopascales. Esos kilopascales, el kilo lo transformo a 1000 y se lo multiplico al 300. Y pascal es también conocido como newton sobre metros cuadrados. Entonces, kilopascal lo he descompuesto en las siguientes constantes. El valor R lo he dejado tal cual. 286.9 joules kilogramos entre multiplicado por Kelvin. Y la temperatura lo he transformado a Kelvin, tenía 80 grados centígrados. Hice la conversión y lo pasé a Kelvin. Y ya en estos valores ya se puede operar. El joules entre kilogramos me va a terminar dando newtons. Me va a terminar dando, si mal no recuerdo, metros. Joules entre kilogramos. Claro, el joule viene a ser una fuerza por una distancia. Viene a ser el trabajo. Con lo cual, operando, tendría que mi densidad vale 296 kilogramos entre metro cúbico. Si ya tengo la densidad que vale 2,96, tengo la masa que vale 8, va a ser una simple operación para determinar cuánto es el volumen. El volumen pasa al lado izquierdo y el 2,96 pasa a dividir al 8, con lo cual obtendría que mi volumen es igual a los 2,70 metros cúbicos. Y con lo cual ya podría dar como respuesta al problema número 4. Entonces, hasta ahí, ¿quedó claro, chicos, o alguno tiene alguna duda? Mauricio, todos los demás. Listo. Listo, chicos. Entonces, sigamos con el siguiente problema. Este problema es más corto que el anterior, es un poco más de concepto. Y nos dice que se obtiene una presión de 25 kilopascales medidos en un lugar con una elevación de 3000 metros. ¿Cuál es la presión absoluta en milímetros de mercurio si la presión atmosférica es 70.7 kilopascales y la temperatura es igual a menos 5 grados centígrados?
Entonces, bien, aquí yo les pregunto, ¿a qué es igual la presión absoluta? Por teoría. Presión atmosférica más la presión manométrica. Muy bien. Muy bien, Leonardo. Entonces, si yo ya sé que la presión atmosférica es más la presión manométrica me va a dar la presión absoluta, ¿qué debería sumar según, según los datos del problema? ¿Qué debería sumar para poder determinar esa presión absoluta? ¿Con qué Guido? Eso, ¿con cuánto sale Guido? ¿Cuánto creen que sale la presión absoluta? Mientras que hago un dibujo. ¿Cuánto sale la presión absoluta, chicos? Porque no es tan complicado de sacarlo. Como, muy bien, saldría 95.7 porque la presión atmosférica me la están dando de dato. Y la presión manométrica o piezométrica es 25 kilopascales. Entonces nos están dando esos dos datos. Pero ahora yo les pregunto, ¿influye en algo saber que estamos a una altura de 3000 metros y a una temperatura de -5 grados? ¿Influye en algo eso en el problema? Muy bien, a ver, ¿quién se anima a decir en qué puede influir esos datos? Sí pueden influir, sí, pero ¿cómo esto afecta? Ya hemos llegado a la presión absoluta, pero ¿cómo creen que esto afecte al problema? Muy bien, Leonardo, mientras mayor sea la altura, menor será la presión atmosférica. Entonces, en este enunciado, en este problema, nos han dado ya la presión atmosférica y la presión manométrica a usar. Pero, si no nos hubieran dado la presión atmosférica, nosotros deberíamos haber calculado cuánto era este valor en función a la altura y a la temperatura del ambiente. Como estos dos datos, gracias al soporte de alguna tabla de algún libro, podemos nosotros determinar cuánto es el valor exacto de esa presión atmosférica, a esa temperatura y a esa altura del aire. Y la presión manométrica normalmente lo vamos a tener como dato o lo vamos a poder calcular de alguna manera de acuerdo al recipiente que se tenga, ¿no? Claro, Guido, solamente eso lo usaríamos en caso no nos den el valor de la presión atmosférica. En este caso el problema los ha puesto por tema para poder confundirlos a ustedes, pero no es necesario. Entonces, bien, lo que habían dicho saldría 95.7 y pasado a milímetros de mercurio sería aproximadamente 717.75 milímetros de mercurio. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta, duda sobre el problema? Te faltó multiplicarlo por 1000, Guido. Son kilopascales. A ver, lo que estaba diciendo es que
Ahora vamos a dejar de compartir la pantalla. Voy a abrir la PPT de la teoría para que vean esa parte que ahí se explica. A ver. ¿Dónde está esa imagen? Aquí. Proyecto esto. Vale. Compartimos pantalla. Muy bien. Aquí, como pueden ver, en la imagen de la derecha tenemos una persona en 3 puntos distintos. En la punta de un nevado, a la mitad de una montaña y al nivel del mar. Si se dan cuenta, la flecha que está sobre la persona cada vez es más pequeña a medida que aumenta su altura. Entonces, la presión que se genere en la persona que está en el nivel del mar va a ser distinta a la que esté a mitad de la montaña y distinta a la que esté en la cima del nevado. El peso o la columna de aire que va a estar sobre esa persona va a ser menor, por ende la presión va a ser menor. Entonces, si no me hubieran dado de dato la altura de 3000 metros, supongamos que los 3000 metros hubieran sido hasta aquí, estos hubieran sido los 3000 metros, 3000 metros, eso hubieran sido los 3000 metros, yo tendría que haber calculado cuánto era la presión atmosférica en ese punto. ¿Y cómo lo puedo hacer? Ahí tienen, por ejemplo, le están dando las unidades de la presión. Hay tablas que nos indican según la altura cuántos son los valores de la presión de ciertos gases. Y también hay gases que a ciertas temperaturas varía la presión del mismo. Entonces, esa es una de las maneras, es la manera más gráfica de poder explicar la importancia de conocer la altura y la temperatura del ambiente para poder determinar la presión atmosférica. ¿Se entendió mejor, Kevin, o todavía hay alguna duda ahí? Listo. Entonces, bien, vamos a pasar a asistencia. Vamos a pasar a asistencia. Los llamo y escriben en el chat para poder escuchar que están en clase. ¿Cuál presentación, Valeria? ¿El que yo estoy dictando o el que acabo de presentar? Para depositar donde están los... Ah, eso se lo voy a pasar al delegado para que se los pueda pasar a cada uno de ustedes a su grupo de WhatsApp. No lo puedo colgar al Blackboard. Ya, listo. A ver. Tomamos la asistencia. Tomamos la asistencia. Entonces, aquí. Entonces vamos a empezar a llamar. Bienestar. A ver. Leonardo Agreda. Sí lo he visto, pero sí, sí está. Alexander Betancourt. Ya.
Alejandro Chirinos. Alejandro Chirinos, sí está. Jorge Coyagua. ¿No lo viste? Jesse Cormán. Sí está. Dulio Delgado. Renzo Dios. Creo que está, me dijeron que estaba viajando, ¿no? Sí. Miguel Estremadoiro. Listo. Yair Galindo y Marcelo Garay. Marcelo Garay, ya están los dos. Gustavo García y Diego Gutiérrez. Eric Huayanca y Wendy Guamán. Eric, Wendy Guamán. Listo. Juan Huerta. Ya. Yo ustedes he visto. Ángel Jacobo. Marco Jiménez. Michelle Landeón. Ya. Andrés Leiva. Kevin Liz se lo he visto. Kaya Yam. Maite Yamkaya. Valeria Loaiza. Bueno, Alessandra Marcos. Ya. Mauricio Marroquín. Aarón Matos. Carlos Moreno. Carlos Moreno. ¿Dónde está Carlos Moreno? No está Carlos Moreno. Ya. Carlos Moreno. David Neciosup. Mauricio Ore. María Pacheco. Oscar Quiroz. Marilyn Ramírez. Emily Retuerto. Marilyn Ramírez. Milenka Rivas. Diana Simón. Milenka Rivas. Brian Trigoso. Y Angie Turpo y Kiara Vivanco. Creo que sí están. Bien, Angie Turpo y Kiara Vivanco. ¿Dónde está Kiara? Ya, listo. Ustedes bien. Ya está, así coincide con la cantidad de asistentes que hay. Bien, chicos, entonces sigamos. Cerramos. Salimos. Bien, chicos, entonces ahora han llegado a ver en la clase de teoría viscosidad. ¿Llegaron a ver algo de viscosidad? Entonces ya vamos a ver. Ya, primero, el peso específico es la densidad por... Sí, sí, Carlos, el peso específico es la densidad por la gravedad. Es una manera de representarla. ¿Vieron? Hasta tensión superficial. A ver. Es viscosidad. Tendríamos que ver viscosidad. Pero ya no daría tiempo para ello. Entonces vamos a ver ahorita un ejercicio de viscosidad. Y lo voy a explicar
lo más entendible posible. La pantalla. Sí. Bien. En este problema nos dicen que un cilindro rota a una velocidad angular de 15 radianes por segundo. Entonces nos está diciendo de que el cilindro está girando sobre su eje a esa velocidad. Una película de aceite separa el cilindro del recipiente que lo contiene. La viscosidad del aceite es 9850 por 10 a la menos 4 kilogramos metros por segundo. Y el espesor de la película es 2 por 10 a la menos 3 centímetros. Nos pide determinar el torque necesario para cumplir con la velocidad constante. Entonces, bien. Aquí lo que tengo que saber primero es el cilindro con el que vamos a trabajar, el que está de color rojo. Está dentro de un recipiente, que es el siguiente, el de color azul, y todo lo que está comprendido entre esas dos líneas, todo esto está lleno de un aceite, de un espesor E y con las propiedades que nos han mencionado ahí en el problema. Entonces, esto va a girar en ese sentido, va a ir en sentido antihorario, como lo muestra la W que está aquí. Va a ir en sentido antihorario. Pues yo tengo que saber algo. Cuando estamos hablando de un movimiento dentro de un fluido, en este caso aceite, se va a generar una viscosidad. La viscosidad va a ser esa resistencia al movimiento que va a presentar el fluido. Y genera un esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante va a ser igual a el coeficiente por el gradiente de velocidad entre un gradiente del espesor. Todo esto de lo que está de rojo es el gradiente de velocidad. Pero también tienen que recordar que el esfuerzo cortante es igual a una fuerza entre un área. Entonces, bien, si yo dibujo ahorita ese cilindro de manera tridimensional, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bajo aquí. Es el cilindro que está girando. Y al girar, en ese sentido antihorario, se está generando también unas fuerzas que están evitando el libre movimiento de ese cilindro. Esa fuerza es la que nosotros vamos a usar para calcular nuestro esfuerzo cortante. ¿Y cuál va a ser el área? El área va a ser toda la cara en contacto con el fluido. ¿Qué quiere decir? Toda la cara lateral del cilindro. Entonces, esa es parte, todo esto que acabo de mencionar viene a ser la fórmula más importante para viscosidad. Coeficiente de viscosidad por el gradiente de velocidad. Si es que la velocidad es constante y el espesor también, la velocidad va a ser, la fórmula se simplifica a la siguiente expresión. El esfuerzo cortante va a ser igual a mu por la velocidad entre el espesor. Siempre y cuando la velocidad sea constante. Pero si va a haber cambio de velocidad, no puedo hacer eso y tengo que trabajar con las gradientes y terminar integrando. Entonces, bien. Pasando limpio lo que he mencionado, el esfuerzo cortante es igual a una fuerza entre área por el coeficiente de viscosidad por el gradiente de velocidad. El torque sé que es igual a una fuerza por distancia. Y esta fuerza con esto de aquí van a ser las mismas, porque el esfuerzo cortante es la fuerza que se genera en la superficie en contacto con el fluido, evitando el libre movimiento, y el torque va a ser la fuerza producida a un extremo del elemento en movimiento. Entonces, mi distancia D va a comprender desde el eje hasta la cara del cilindro, que viene a ser el radio. Entonces, calculemos el torque lateral.
tendría que sacar primero, analizar mi cilindro. Y ese torque lateral se puede aplicar muy bien en toda la cara de la superficie del cilindro o en alguna fracción de la misma. En este caso nosotros sabemos que va a actuar en toda la cara, en toda la superficie del cilindro, porque el problema nos indica que está cubierto de ese aceite. Pero en caso nosotros nos tengamos la exactitud de que va a ser toda la cara en contacto de toda la cara va a estar en contacto con el aceite, tenemos que llevarlo a una eh, condicional. Tenemos que trabajar con diferenciales. Y este va a ser lo que voy a pintar a continuación de rojo, va a ser mi diferencial de área. Este diferencial de área, lo que está churado, viene a ser el área efectiva que va a estar en contacto con el aceite. Y ese diferencial de área, yo sé que la circunferencia nunca va a variar. El área del cilindro siempre va a ser la misma. Entonces lo único que puede variar es esta altura. Esta altura va a definir cuánto es el área efectiva en contacto con el aceite. Entonces lo voy a dejar en función de un dH. Pero si yo tengo que trabajar con diferenciales, mi torque lateral lo voy a tener que dejar en función a un diferencial también. El diferencial del torque va a ser igual al diferencial de la fuerza por la distancia. Al ya trabajar con diferenciales, mi respuesta también tiene que estar en función de un diferencial. Entonces le aplico a los dos. ¿Por qué no al D? Porque el D siempre va a estar uniforme para todos los casos, porque siempre va a ser el mismo radio. Este diferencial de fuerza lo puedo desglosar un poco más, obteniendo el esfuerzo multiplicado por el diferencial de área. ¿De dónde sale esto? De esta ecuación. Si aquí yo le pongo diferencial de fuerza y aquí diferencial de área, el diferencial de área pasa a multiplicar al esfuerzo cortante y tengo esta expresión que acabo de ver, multiplicado por el radio. Ese diferencial de área viene a ser todo lo achurado. Solo han tenido que haber visto en cálculo cuando trabajan con diferenciales. Todo lo achurado viene a ser el diferencial de área. Y ese diferencial de área va a ser igual a ese dH multiplicado por la circunferencia del círculo, que todos sabemos que es 2 veces pi por radio. Entonces seguimos despejando y vamos a obtener que mi esfuerzo cortante va a ser coeficiente de viscosidad entre velocidad tangencial y el espesor. Este espesor viene a ser mi dy y la velocidad tangencial viene a ser mi velocidad de mi fórmula de aquí. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular, que me lo han dado de dato aquí, el W, multiplicado por el radio del cilindro. Multiplicado ahora esto, vamos a poner todo esto de verde, mi esfuerzo cortante viene a ser todo lo que ven aquí, y mi diferencial de área viene a ser el 2pi radio, la circunferencia, por la altura de el área en contacto con el aceite. ¿Está bien? Arreglo la ecuación, la ordeno y tendría lo siguiente, que el diferencial del torque va a ser igual a 2pi por coeficiente de viscosidad por la velocidad angular por radio al cubo entre el espesor, multiplicado por el diferencial de altura. Tengo diferenciales en ambos extremos, tengo que aplicar integrales para poder resolverlo. Aplico integral en ambos extremos de 0 al torque total y de 0 a la altura total del cilindro y obtendría la siguiente respuesta. Si bien es cierto, en este caso pude haber obviado las integrales y iba a obtener el mismo resultado. ¿Qué me refiero con obviar las integrales? Es que acá no ponía diferencial ni diferencial e iba a llegar que el torque lateral era lo mismo que lo que tenemos abajo. Porque en este caso es visible y es obvio también que
el aceite va a estar en toda la cara. El área efectiva es toda la superficie lateral del cilindro. Pero por temas explicativos y teóricos hay que hacerlo de esta manera para que quede claro cómo resolverlo en otra ocasión. El coeficiente de viscosidad me lo han dado de dato. La velocidad angular la conozco de dato. El radio también lo conozco de dato. El espesor también y la altura también. Solamente sería hacer un cambio de variables. Con lo cual tendría que mi torque lateral es 29.71 newtons por metro, reemplazando ya todos los valores que estaban en el enunciado. Hasta aquí. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿O todo está claro? Antes de seguir. Profe, disculpe, una consulta. ¿Ese diferencial de área es de la cara lateral o es de la superficie? Es de la cara lateral, la superficie de la cara lateral. Todo lo que ves achurado es el diferencial de área. Porque también creo que, o sea, cambia, por ejemplo, si no es la parte lateral y es creo, la parte superior, el diferencial de área cambia, ¿no? Sí, exacto. Ahorita estamos trabajando solamente con la parte lateral. No estamos tocando ni la base ni el tope del cilindro. Estamos trabajando solamente con la parte esférica, por así decirlo. La zona curva del cilindro. ¿Podría Unos regresar, rellenos. podría regresar, disculpe, al enunciado del problema para tomarle foto, disculpe, profe? Y ahí está. Ahí está, para que lo puedan ver. Un rato. Aquí acaban de hacer una pregunta, ¿no? ¿En qué casos no cubrirían la superficie? Eh, el problema te va a indicar eso. El problema te lo puede indicar. En este caso sí sabemos que está todo cubierto, Mauricio. Pero, por ejemplo, si si yo les diera una superficie hueca, así, esa es la superficie, y les digo que hay fluido hasta aquí, algo así. Y ese es su eje de giro. Entonces, la zona efectiva va a ser todo lo que estoy pintando de verde. Toda esta es la zona donde va a estar cubierta de aceite y todo lo demás, no. Entonces, y en esta zona se le puede complicar diciéndole que la velocidad no va a ser lineal, sino la velocidad va a aumentar de esta manera. Va a tener esta forma. Mientras más se acerca al centro, va a ser cero, y mientras más se aleja, aumenta la velocidad. Entonces, en estos casos, no se puede hacer tan directa el reemplazo de las variables. Esto viene en una de las prácticas del ciclo pasado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Normalmente en el problema ustedes van a poder tener claro cuando el aceite o el líquido está en toda la cara o en parte de ella. Siempre les van a mencionar o les van a dar algún punto importante para tenerlo en cuenta. Entonces bien, y ahora, como estaban diciendo, no es lo mismo trabajar con la cara lateral que con la base o el tope del cilindro. Tiene que cambiar ese diferencial de área. Y la manera como cambia es como lo ven ahorita. Ya no va a ser, para poder determinar el área del ciclo tenemos que hacer la siguiente gráfica. Ese diferencial de área es como una pequeña dona. Y se repiten los mismos pasos. Diferencial del torque va a ser igual al diferencial de la fuerza por el radio. Ese diferencial de fuerza es igual al esfuerzo cortante por diferencial de área. Reemplazamos el esfuerzo cortante, hasta el momento sigue siendo igual. El diferencial de área va a ser igual. En este caso, si yo parto esta dona por la mitad, voy a tener algo como esto. Le hago una abertura y lo abro. Esto va a ser mi DR. Y esto de aquí va a ser 2pi por radio. De aquí hasta acá. Y al fin y al cabo se hace como un rectángulo. Lo termino de estirar y va a ser un rectángulo eso.
Y va a ser 2 pi radio por mi diferencial de R, multiplicado por el R que está desde un inicio. Despejando todo tendría la siguiente ecuación. Y si se dan cuenta, hemos hecho lo mismo y las ecuaciones son iguales. Uy, disculpen. Las ecuaciones son iguales. Tanto la del torque lateral con el torque en la base son iguales. Lo único que cambia es el diferencial. Uno está en función de h y el otro está en función de r. Al estar la primera en función de h salía casi directo la solución. Pero ahora mi diferencial sí tiene una constante dentro de la integral. Aquí puedo ver claramente que tengo el radio al cubo. Entonces tengo que integrarlo ese radio al cubo. Con lo cual ya puedo ver al momento de resolver las integrales que los torques varían. El torque de la base igual va a ser de un 0 a un torque base. Y el diferencial de R va a ir desde radio 0 hasta radio sub 0, que es el dato del problema. Pero ahora no solamente voy a incluir una h como en el caso anterior, sino voy a tener que integrar el radio al cubo y todo lo que estoy marcando de rojo va a salir como constante. En el primer caso, todo esto era constante. En este caso no, el R tiene que ser afectado por la integral. Con lo cual tengo que el torque base va a ser igual al coeficiente de viscosidad por la velocidad angular pi entre 2 veces el espesor por el radio elevado a la 4. Todos estos datos me los da el problema. Reemplazo y obtengo que mi torque es igual a 2.97 newtons por metro. Entonces ya tengo mi torque de la base y mi torque lateral. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que he calculado cuánto vale este torque y el torque que se genera aquí. Entonces vamos a ponerle para que quede claro acá. Torque lateral y torque de la base. Entonces bien, ahora si me piden el cálculo del torque total, tiene que ser la suma de estos torques. Y yo les pregunto, ¿esa suma está bien o tiene que considerar algo más? ¿Qué creen ustedes? Para hallar el torque total. ¿Creen que con eso estaría ya resuelto el problema? Muy bien, Kevin. Tendríamos que añadir otro torque base. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar en el cilindro que está en la parte superior. He hallado el torque lateral y el torque de la base, pero también sé que hay aceite en la parte superior, entonces se repite el torque de la base en el tope del mismo cilindro. Entonces tendría en total 3 torques. Si ustedes suman solamente el torque lateral y el torque de la base, les estaría quedando uno en el aire. Estarían diciendo que el aceite solamente está cubriendo esta parte del cilindro, las caras y la base, más no la superficie. Entonces, en el enunciado, nosotros en la imagen podemos ver que la tapa, la parte superior, también tiene aceite cubierto. Entonces tenemos que hacer solamente duplicar el torque de la base porque las superficies son las mismas, las dimensiones son las mismas y el fluido es el mismo. Con lo cual obtendría que un torque total del ejercicio sería 35.65 newtons por metro. Y así se daría por respuesta al problema. Claro, Kevin, sería como área lateral más 2 áreas de la base. Entonces, chicos, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, consulta sobre el problema? Sí, Valeria. Profesor, buenas noches. ¿Puede escucharme? Sí, te puedo escuchar, dime. Profesor, una consulta y disculpe que lo interrumpa. ¿De qué manera yo podría buscar este tipo de ejercicios en Internet? Puesto que
me gustaría practicar más y la verdad es que mi conexión está terrible y no he podido entender nada. Y me gustaría saber, o sea, en el nombre específico o en qué libros usted nos puede recomendar en los cuales podríamos encontrar este tipo de ejercicios en los cuales esté paso a paso. Por favor. Sí, sí, ya no te preocupes. Ahorita al final de la clase le enseño un libro para que ustedes puedan ver en cuál guiarse, como que tiene problemas todo, para que puedan ahí estudiar. Gracias. Ya. A ver, ¿qué me dice ahí? ¿Por qué la integral de R0? ¿Por qué partido de cero? Como dice Guido ahí, Carlos, es por el radio. Tu diferencial de área inicia normalmente tiene un punto de partida tu integral. Los límites va a ser un punto inicial, que normalmente el diferencial de área es cuando no hay radio. El área vale cero. Cuando no hay ni un esfuerzo, no hay nada. Hasta el radio sub cero, que es el radio que te dan de dato. Sí, ese tema de viscosidad lo van a ver la siguiente clase. Yo ahorita me he adelantado porque era parte, lo van a ver a mayor detalle ya la siguiente clase, pero lo importante es de que se queden con el concepto. La siguiente clase vamos a ver más ejercicios netamente de viscosidad. Es como para que ustedes vayan adentrándose al tema. Y ahí, por ejemplo, ahorita Valeria, respondiendo a tu pregunta, Guido ha mencionado un libro de mecánica de fluidos de la Universidad de los Andes, donde van a encontrar problemas como este. Entonces, ahorita voy a dejar acá la grabación de la sesión. Y ahora sí que ya no hay grabación, voy a buscar mi libro. Ahora que ya no estoy grabando, voy a ver el libro. A ver. El de Ugarte también es bueno. El que dice Joseph también es bueno para que se lo puedan guiar. Pero el que les voy a enseñar ahorita es prácticamente donde se basa el curso. A ver, chicos. Digan, a ver. Este es el libro que les digo. Este se llama Mecánica de Fluidos y es de Potter. De Merle C. Potter. De este libro normalmente salen de este libro normalmente salen todos los problemas que ustedes ven en el curso. Es como el libro base de la carrera para mecánica de fluidos. Entonces acá ustedes pueden ver los problemas más similares a lo que yo voy a presentar. Van a encontrar hasta algunos más complejos. ¿Ya? Entonces tomen eso como guía. Busquen nomás mecánica de fluidos de Potter. Y hay hasta la cuarta, quinta edición de manera gratuita para descargarlo. Sí, porque yo el ciclo pasado lo encontré a los 10 minutos de buscarlo, así que sé que está en internet. Entonces, y lo bueno de este libro es que tiene solucionario. Entonces busquen con el solucionario. Quizá no lo encuentren en la misma versión, si lo encuentran bien, pero les va a servir mucho de guía para que ahí está todos los temas. Acá pueden. Este es. Un rato, chicos. Sí. Ese es el que mejor explica de todos los libros que yo he visto. El libro de Potter es el que mejor explica y el que más se adapta a cómo le vamos a enseñar nosotros. Tal cual ustedes ven en la PPT, va a estar explicado paso a paso acá en este libro de Potter. Y hay algunos puntos y trucos que te enseñan que no se mencionan en las clases. Entonces, pueden abrir otros libros que también son buenos, pero la teoría, si ustedes quieren repasar teoría o entender algo, el Potter es la más fácil y didáctica. Este de acá es la tercera edición, la que tengo acá en físico. Pero ahora hay más, porque este es cuando yo era alumno. Ese libro yo lo compré cuando era alumno. Sí.
Ese libro cuando yo era alumno, o sea, estamos hablando de hace 5 años, creo. 5 años más o menos que llevo en mecánica de fluidos. 5 o 6 años. ¿Y a ustedes les pasé un libro o no? No, ahí está el mismo. Ya está. Y todavía de acá saqué un problema para su práctica de ellos. Sí. Como he seguido, y si quieren hay otro, hay un libro también que no sé si seguirá existiendo, que también se llama Mecánica de Fluidos y sé que es de un venezolano. Y ahí está full ejercicios. Si ese lo encuentran, tienen ahí todo el curso, bien explicado, ejercicios resueltos. Yo con ese estudiaba cuando estaba en la universidad. Y no, con ese libro nomás. Teoría, el de Potter. No me acuerdo, no me acuerdo cuál era. Ahora vamos a ver cuál has pasado. ¿No está el link? Acá. A ver. Ya ahí está. El que ha pasado Guido, claro, es el con el que yo he estudiado. ¿Cuánto saqué? ¿Cuánto saqué yo en mecánica de fluidos? ¿Cuánto saqué? 16, 17 habré sacado. No, yo soy de la UPC también, chicos. Yo soy igual yo he sido como ustedes. Yo soy la primera promoción de San Isidro. No, Montesinos en mi tiempo enseñaba en Monterrico. Montesinos fue mi profesor de laboratorio. La ingeniera Sisi Santos era la docente de toda la rama de aguas en San Isidro, en aquellos entonces. Pero es más bueno ahora Montesinos que antes, ¿ah? Pero bueno, chicos, pueden el libro que les ha pasado Guido es el mejor libro, creo yo, para poder practicar mecánica de fluidos. Lo usé yo en la universidad, lo usé yo el ciclo pasado para poder sacar algunos ejercicios y y hasta han salido algunos ejercicios de ahí. Lotanos. Así que cualquier otro, si tienen alguna consulta de los ejercicios que ustedes encuentren, nada más me escriben. Ah, sí, pásame el número del delegado, por favor, Cristina. Ya, ahora lo apunto. No, ahorita le voy a mandar correo. Ahorita la PPT siempre la mando por correo a ellos. Dile, por favor, Cristina, que revise su correo. A las 9 debe estar llegándole ya el PDF de la clase de hoy. Y ya que él de ahí les pase. No puedo pasar las clases por WhatsApp. Por correo los mando. Siempre termina la clase y les envío al delegado el archivo. Entonces dile por favor que revise su correo a las 9 y ahí les voy a estar pasando. Va a tener ahí un mensaje mío. Entonces bien, chicos. ¿Alguna duda, consulta aparte antes de cerrar la clase? No, todo está claro. ¿Todo claro? Listo, chicos. Entonces, ya nos estamos viendo la otra semana. Si es que repasan o ven algo del curso y tienen alguna duda, me escriben nomás al correo. Los laboratorios ahorita sé que van a haber presenciales. No sé cómo lo están organizando.
Sé que yo estoy cargado de algunos laboratorios. No sé si son de esta sección o no, no he visto el horario. Ah, entonces no, para ustedes no soy, creo. No, a mí me ha tocado después. No, no soy como ustedes entonces. Pero sí va a haber presenciales y va a haber virtuales. Exclusivamente cuál es el orden, no sé. Solamente sé que van a haber una presencial y una virtual. ¿No les pasé a ustedes, Guido, la playlist? Ah, no, fue la otra sección, ¿verdad? Tú eras con Montesinos, ¿no? Ah, no, les pasé a los de la ingeniera Carmela nomás. Ya, chicos. Entonces, bien. Gracias por su atención brindada. Espero que haya quedado claros los conceptos y ya nos estamos viendo la otra semana. Cuídense.